gotas de lluvia muy calentita, no hay ningún problema. Venimos a presentar esta revista del diario.es, que es para nuestros socios. Si no sois socios, no sé qué esperáis, y la reciben cada 3 meses. Como ha dicho mi compañera, la animadora de estas charlas, este número es especial y en él hemos convocado a escribir unos relatos que tienen un fondo de temas que son los que nos preocupan cotidianamente y sobre todo los que en estos 10 años han protagonizado nuestras vidas, pero vistos desde el mundo literario, desde una ficción muy comprometida. Y para hablar de estos asuntos tenemos aquí a 4 de los autores. Me hubiese gustado que viniesen todos, pero no ha sido posible. Con nosotros están Belén Gopegui, Isaac Rosa, Gabriela Wiener y Paco Cerdá. Pero en la revista también han escrito Luna Miguel, Alejandro Gándara, Elia Barceló, Laila Martínez, Fran Gallo, Edurne Portela, Olga Rodríguez y Ignacio Escolar. Ignacio y Olga no han escrito ficción, han escrito algo diferente. Vamos a hablar un poco del contenido de la revista. Cada uno de vosotros habéis escrito un relato. Os voy a hacer una brevísima presentación de ellos. Gabriela, que está ahí con ese pelo negro espectacular, ¿verdad? Gabriela es peruana, nació en Lima. Me ha costado un poco averiguarlo porque le gusta jugar a intentar despistar. Si miráis en Wikipedia, vienen varios lugares de nacimiento diferentes. Son los juguetones de Wikipedia. La culpa siempre la tienen ellos, ¿no? Sí, total. Vale. Y ha escrito un relato que se titula Taki Uncuy. Gabriela, Taki Uncuy, ¿qué es eso? Pues Taki Uncuy quiere decir quechua la enfermedad del canto, y es un movimiento que surgió a poco tiempo de darse la colonización en el Perú. Es algo así como un estado como de trance, de posesión de los templos que estaban siendo eliminados, y es un estado al que se llega mediante el canto y el baile, como en una especie de catarsis para quitarte el bautizo, arrancarte la cruz y vomitar al dios español, más o menos. Esto sucedió en el siglo XVI. Exacto. En el Perú. Así es. ¿Y qué papel representaban las huacas en ese baile? Bueno, las huacas eran precisamente las deidades y los templos, ¿no? Donde habían quedado medio sepultados debajo de una iglesia. Entonces, las personas todavía iban, ¿no?, a poseerse de esa energía y de esa espiritualidad para mantenerla. ¿Y cómo has traído a tu relato esa rebelión? Pues mira, mi relato empieza con un hombre en el metro de Madrid, un hombre que está diciendo que quiere hablar con el rey. Cuenta que se acaba de escapar del CIE de Aluche, del Centro de Internamiento de Extranjeros. Puede parecer un loco, puede parecer un borracho, puede parecer un extranjero, o todo a la vez. Es visto obviamente como algo temible, más o menos como se mira muchas veces a un migrante, y más si dice que se acaba de escapar. Lleva un pollo a la brasa peruano en la mano que refulge, y empieza a contar cómo ha sido su huida, ¿no? Su vida ha tenido que pasar por algo así como el Taki Oncoy. Después de cantar mucho y mucho en el CIE, logra que 15 de sus compañeros y él huyan de esta manera, ¿no?, entre el baile y el canto. Se ve que, también puede ser una especie de discurso mesiánico el que empieza a manejar, y te vas dando cuenta que podría ser en términos eso, ¿no?, un poco entre lo fantástico y la reencarnación y de un personaje claro, ¿no?, de Fernando, del hijo de Túpac Amaru. Túpac Amaru fue uno de los primeros líderes, caudillos mestizos de la independencia del Perú, que fue asesinado, descuartizado, llevado por caballos. Su hijo, Fernando,
fue traído y encarcelado aquí. Fue como el primer niño no acompañado, digamos, que llegó a España y murió en una cárcel de Lavapiés a los 30 años. Entonces, este personaje está visto en el metro y solo encuentra la compañía de 2 travestis que se ríen mucho y que se lo llevan a una fiesta latina donde todo se va a poner mucho más perreo, pero igualmente liberador. Bueno, tu relato nos lleva a reflexionar sobre los migrantes, bueno, pues sobre la xenofobia, sobre el racismo. Al final, tu Fernando en el metro, encuentra el apoyo, incluso para escaparse de los revisores porque no tiene billete, de 2 personas trans. Exacto. Sí, hay en esta historia una especie de fraternidad, ¿no? de comunidad que se forja ahí en ese lugar de la marginalidad. Y lo interesante es que es la fiesta, ¿no? Lo que va a conseguir que haya ese momento, ¿no? Ese momento de revolución, de transformación, que puede ocurrir solamente en ese lugar donde están con compañeras, ¿no? con compañeras de la misma comunidad. Hay una apelación, una crítica, digamos, a la frialdad y la indiferencia y el racismo que nos rodea cotidianamente, pero al mismo tiempo una reivindicación de cómo comunitariamente esto mantiene a la gente, sostiene a la gente y les da vida, ¿no? y ganas de seguir adelante. Tú has escrito mucho sobre este asunto del racismo. Es el fondo de muchos de tus artículos y de algunos de tus libros. Y llevas muchos años viviendo en España. Sí. ¿Crees que España es un país racista? Sí, creo que España es un país racista. Es un país donde todavía los medios de comunicación siguen reproduciendo sin filtros los mensajes de la derecha y de la ultraderecha, que como sabemos son altamente odiadores, ¿no? de todas las personas migrantes sobre todo. Creo que es un país racista porque institucionalmente es racista, porque su ley de extranjería todavía es racista, porque acabamos de ver una masacre, hoy día escribí en el diario sobre eso, la masacre de Melilla, que llevan 3 meses ocultando la información entre España y Marruecos sobre lo que había pasado, decenas de muertos y corresponsabilidad que no se asume con la mínima autocrítica porque Marlaska ayer no ha dado visos de nada de eso. Es racista porque a las latinas y a las sudacas nos tratan básicamente con cariño, pero con un cariño infantilizador, un cariño paternalista, siempre desde un lugar de superioridad e inferioridad, que es de hecho el discurso que se maneja en medios, ¿no? Y hay que decirlo aquí también desde nuestro periódico, que es importante, ¿no? que esto empiece a cambiar porque hay una visión deshumanizadora del migrante. No se cuenta por qué la gente migra, no se cuentan las historias de colonias, de colonialismo que hay detrás. Sigue siendo la representación muy mínima. Solo llaman a los negros y a los marrones para que hablemos de racismo. La gente en los periódicos no contrata a gente racializada en general. Muy poca gente está cubriendo migración, así que es muy difícil que la gente esté contando la historia real de lo que ocurre con estas tragedias políticas, humanas y sociales. Entonces, sí, es un país muy racista que todavía celebra el 12 de octubre su fiesta nacional, que es el comienzo de la colonización. Eso ya es incontestable, ¿no? Y desde nuestras comunidades se viene señalando hace mucho tiempo que no hay nada que celebrar. En otros países ya se ha empezado a limpiar este horror, ¿no? Ese pasado que las comunidades reclaman como algo que pues es todo lo contrario a la reparación y a la memoria histórica, que es más bien básicamente una burla de un dolor que es ancestral también, ¿no? Y si es racista, puedo continuar, ¿eh? No, puedes, pero de momento no. Antes de que se nos olvide y de que continúes,
creo que tienes un mensaje importante que dar a la audiencia. Tengo que dar un mensaje. Este es el momento, claro. perfecto. Genial. Bueno, para exorcizar, para sacarnos al Dios colonizador, para exorcizar el colonialismo que todavía vive aquí, están lanzando hace mucho tiempo una campaña para conseguir firmas que todavía no se completan. Necesitamos 500.000 firmas para legalizar a 500.000 migrantes que están en situación irregular. Se llama Regularización Ya y es un movimiento que está a nivel nacional, súper poderoso. Las chicas están ahí en esa esquina, ahí atrás, en esa esquina. Quien no haya firmado, por favor, que firme por humanidad, que firme, como siempre digo, para hacer España grande de verdad y no esa España grande que quieren los fascistas. Regularización Ya. Muchas gracias, Gabriela. Ahora vamos a hablar un poco con Isaac Rosa. Isaac Rosa es un gran escritor, colaborador en prensa, colaborador histórico del diario.es, yo creo que desde los primeros tiempos. Él es sevillano, ha vivido en Extremadura, ha vivido en Madrid, ahora vuelves a vivir en Sevilla. Tiene muchos libros, Lugar Seguro, El País del Miedo, Feliz Final, que es un libro que a mí me tocó mucho, hasta tal punto que no pude terminarlo. Igual me he perdido, tengo que retomarlo. No pude terminarlo, tenemos que hablar de eso algún día. Y él ha hecho un relato muy curioso sobre la precariedad, sobre cómo a nuestros hijos les inoculamos desde muy pequeños una manera de entender la vida, de entender el mundo del trabajo, y se la transmitimos a nosotros mismos y también, bueno, pues en la tele, en los colegios, en todos los lugares en los que socializan, de una manera natural, como si eso fuese así y no pudiese ser de otra manera. Os dejo que os cuente él un poco, que es el autor, que os va a explicar, os tiene que dar alguna pista para los que no conocéis algún dato. Bueno, muchas gracias y buenas tardes, lo primero a todas y a todos, y gracias por la invitación. Felicidades al diario por los 10 años, felicitación en la porque es un tema que me interesa, que me importa, seguramente es el tema del que más he escrito en novelas, en cuentos, pero también en artículos en el diario, ¿no? Es un tema además que me importa mucho porque precisamente en estos 10 años seguramente ha ido a más y ha ido a peor, ¿no? Es decir, ya no hablamos solo de precariedad laboral, sino que seguramente hablaríamos de precariedades, ¿no? De cómo la precariedad se ha ido insertando en nuestras vidas y cómo la precariedad alcanza al trabajo, pero también a la vivienda, a la salud, a la salud mental, por supuesto, a las maternidades y paternidades, es decir, cómo nuestra vida se ha ido cada vez precarizando más. Y a mí me preocupa algo, que lo has dicho bien tú, ¿no? De cómo, hablando de los niños en este caso, ¿no? De cómo les enseñamos como que esto es lo natural, lo normal, ¿no? Porque a mí lo que me preocupa, y de eso también va el cuento, lo que me preocupa es que empecemos a dejar de ver la precariedad, que empecemos a dejar de verla y de nombrarla también, ¿no? Que empecemos a aceptarla como lo normal, como lo natural, como la nueva normalidad, ¿no? Que ya no nos llame la atención porque forme parte de nuestra vida. Estoy pensando sobre todo en los más jóvenes porque tenemos ya seguramente al menos una generación de nativos precarios, de jóvenes, de chavales, de chavalas que han nacido o que han llegado a la edad adulta después de la crisis de 2008 y que no han conocido ya otra cosa. Quiere decir que para ellos la normalidad es esta precariedad en la que vivimos, ¿no? Y yo creo que la ficción, precisamente, un cuento, una novela, un relato, puede servir para volver a mirar eso que ya no miramos o que no vemos, ¿no? Para mirarlo además como lo que sigue siendo, como algo extraño, como una anomalía, como algo que podría ser de otra manera también, ¿no? Entonces el cuento, lo que yo buscaba era una forma de contar eso, ¿no? Un dispositivo narrativo con el que volver a ver la precariedad, ¿no? Y para ello en el cuento trata sobre un parque temático, un parque de atracciones, un parque de juegos, ¿no? Un parque infantil, donde los niños juegan a trabajar, ¿no? Donde la atracción consiste, la diversión consiste en jugar a trabajar, en hacer trabajos, ¿no? Entonces los niños van al parque y van eligiendo distintos trabajos,
van a un sitio u otro, hacen un trabajo, les pagan un dinero de juguete con el que van a otro sitio luego a trabajar, y pueden ser un rato médicos, otro rato pueden ser directores de una oficina de banco, otro rato pueden ser piloto de avión, bombero, reponedor en un supermercado, y van jugando, van corriendo de un trabajo a otro, van cambiando en este parque, ¿no? En este parque de atracciones, y además los niños empiezan a competir entre ellos, ¿no? Por conseguir los mejores trabajos, por llegar antes que otro a conseguir ese trabajo, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? Este parque de atracciones, este parque temático, este parque infantil, que puede parecer fruto de una imaginación retorcida, lo más gracioso es que existe. Existe. Es decir, yo estoy hablando de un sitio que existe. Que a lo mejor, como la mayoría supongo que no sois madrileños, a lo mejor no lo conocéis, aunque ya me he encontrado también con madrileños que no he oído hablar de él. Yo escribo de un sitio que existe realmente, que está en Madrid, que se llama Micrópolis. Podemos nombrarlo, ¿no? Podemos dar el nombre, no es anunciante del diario, ¿no? Que sepamos, ¿no? Es un sitio que es un parque de atracciones, un parque temático que está al lado de un centro comercial, que se presenta como la ciudad de los niños. Insisto, todo lo que voy a contar existe, no me lo estoy inventando, no es parte del cuento. Se presenta como la ciudad de los niños. En su publicidad además dice que allí los niños, mientras se divierten, experimentan la vida adulta y aprenden los valores del trabajo y el esfuerzo y la vida en sociedad. Y entonces tú llegas allí con tus hijos, yo lo sé porque fui con mi hija mayor, con mi hija cuando tenía 8 o 9 años. Tú llegas y te encuentras dentro de una gran nave industrial, te encuentras en efecto una ciudad de los niños, una ciudad a escala, una ciudad con calles adoquinadas, con aceras, con edificios, con tiendas, con oficinas, con coches circulando, toda medida de los niños. Y cuando llegan los niños, lo que tienen que hacer es trabajar, ¿no? Los niños van primero a lo mejor hay una sucursal bancaria donde los niños los ponen a contar billetes y hacer como si estuvieran en ventanilla. Luego pueden ir a un estudio de televisión y hacer de cámaras o de presentadores. Pueden ir a un supermercado que además está patrocinado, es un Open Core, es un supermercado patrocinado por el Corte Inglés, donde los niños pueden jugar a ser cajeros o reponedores de productos. Pero hay veces que los niños tienen que hacer de clientes, porque si no hay clientes no funciona el Open Core, ¿no? Que eso es algo que los niños aprenden también allí. Pueden ser pilotos de aviones, pilotos de barco, policías, bomberos, periodistas también. Ahora también hay, en los últimos años han incorporado nuevas profesiones y hay también repartidores, hay mensajeros que tienen que ir llevando paquetes de un lado a otro. Entonces, como digo, esto, que contado así suena, como digo, propio de una mente retorcida, existe, y además los padres llevamos a nuestros hijos y pagamos además porque entren, ¿no? Porque entren y jueguen, ¿no? Entonces yo recuerdo, yo estuve allí con mi hija hace años y yo miraba a otros padres, ¿no? Nos mirábamos entre nosotros, ¿no? Como preguntándonos dónde está la cámara oculta, ¿no? Es decir, ¿qué es esto, ¿no? O sea, ¿dónde nos hemos metido? ¿Cómo es posible que hayamos venido aquí, que esto esté hecho así realmente y que además paguemos, ¿no? Yo veía a mi hija que corría, en efecto, de un lado para otro, que quería llegar la primera para ser la directora del banco y no la cajera, que quería llegar al supermercado primero para estar en caja y no reponer, ¿no? Que era más ingrato. Y luego, cuando le pagaban, con el dinero que le pagaban, tenían que ir a una academia, había una academia de formación donde compraban con el dinero que le daban, que era dinero de juguete que se llama Eurix, que son la moneda de allí de Micrópolis, iban con el dinero y compraban un título. Compraban un título de formación con el que, por ejemplo, podían ir a la maternidad de Micrópolis a cuidar bebés de muñecos, ¿no? Les daban un título de enfermero o de enfermera, ¿no? Entonces, esto, como digo, que suena a un experimento de ingeniería social, ¿no? Hecho, existe allí, ¿no? Existe realmente. Y esa experiencia de la vida adulta que le damos a nuestros hijos cuando los llevamos allí, ¿no? Ese mundo adulto que se supone que está allí, es un mundo adulto en el que, en efecto, tienen que correr de un lado a otro, en el que tienen que disputar por los trabajos, pero en el que uno puede elegir, los niños eligen en lo que quieren trabajar, como en la vida adulta, evidentemente. Uno puede cambiar cuando quiera, uno puede cansarse de un trabajo y coger otro, uno puede ascender o descender laboralmente sin ningún tipo de problema. En todos los sitios pagan igual, es también muy representativo de la vida adulta. Da lo mismo que seas reponedor de supermercado que director de la sucursal bancaria, en todos los sitios te van a pagar lo mismo, ¿no? Y en efecto los niños, como digo, compiten entre ellos por conseguir trabajos, ¿no? Y tienen que hacer cola cuando hay demasiados niños trabajando, tienen que ir buscando. Entonces yo, tal como yo me sentía aquel día, ¿no? Cuando fui con mi hija, lo he tenido pendiente durante años para escribir algo sobre ello, ¿no? Para escribir un relato en este caso, ¿no? Un cuento que permite, a través de esa experiencia, de la experiencia de un padre que va a Micrópolis con sus hijos, pues volver a ver eso que a lo mejor ya no vemos, ¿no? Volver a ver la precariedad, volver a ver en qué se ha convertido nuestras vidas, volver a ver cómo somos nosotros los que corremos de un lado para otro, los que disputamos, los que competimos, los que peleamos, y sin embargo el mundo real no se parece mucho a Micrópolis. Gracias, Isaac. Que sepas, y lo digo aquí delante con testigos,
que te necesitamos. Es que lleva una temporada sin escribir. Gracias. Y yo se lo digo todo el rato y creo que te tienes que comprometer. Bueno, gracias. Bueno, justo a mi izquierda, muy cerquita, tengo a Belén Gopegui. En realidad ella se llama Belén Ruiz de Gopegui, pero bueno, Belén Gopegui, que a mí el Ruiz de Gopegui me gusta porque me recuerda a tu padre, con el que cuando yo empecé a trabajar hablaba de vez en cuando había alguna nave espacial encaminándose hacia la Luna y esas cosas. Bueno, Belén es una gran escritora. Su primer libro, La escala de los mapas, fue una gran sorpresa en el ámbito literario español. Es una mujer muy talentosa, extremadamente discreta y tiene una lucidez enorme y un compromiso político muy radical y muy interesante. Su último libro, Existiríamos el mar, tiene precisamente como protagonistas a 5 personas que sufren algunas de las cuestiones de las que estamos hablando, ¿no? Que tienen que ver con la precariedad, con la imposibilidad de, siendo ya adultos, teniendo 40 años, de poder tener una vida, bueno, un futuro, de poder ni siquiera vivir solos, tienen que vivir juntos en un piso. Y bueno, es un libro muy cercano y muy pegado a lo que estamos viviendo hoy. A ella le tocó un relato sobre la crisis climática. Bueno, le tocó porque yo se lo sugerí y ella inmediatamente lo agarró y dijo, ese tema para mí. Y su relato es un espanto. Un espanto. Es un relato tremebundo que refleja lo ciegos que estamos y la poca capacidad que tenemos para rebelarnos ante una realidad tan brutal que amenaza nuestras vidas, colectiva e individualmente, ¿no? Y bueno, es muy... No voy a destripar el secreto del relato, pero es muy impactante. A ti te ha interesado siempre este tema, ¿no? El tema de la acción colectiva, de luchar contra el individualismo, de valorar, bueno, pues de valorar las acciones colectivas también desde los sindicatos, desde los partidos, ¿no? Que no se pierda eso, ¿no? En un mundo en el que estamos hoy, que desde muchos altavoces, tanto políticos como mediáticos, todo eso se desprecia. Claro. Sí, yo lo que quería contar, ¿me oís? No, es que me ha parecido que no. A ver, ahora ya me sí. Tengo que acercar esto así, ¿no? Hola, bueno, buenas tardes y muchísimas gracias y a Sindo por incluirme en esta revista que es preciosa y os la recomiendo un montón, no solo este número, sino todos. Y bueno, y al diario por reunirnos. Decía que con el cambio climático, o la expresión que queramos usar, calentamiento global, lo que quiera, porque hay bastantes discusiones sobre cómo llamarlo, yo creo que hay, por una parte, como lo previsible y por otra parte lo imprevisible, ¿no? Lo previsible, curiosamente, tiene muy poco que ver con el clima. Lo previsible ya lo estamos viendo. Comentaba Isaac de gente desde 2008 que ha crecido en la precariedad, pero además de la precariedad, o sea, para ellos la normalidad ha sido una crisis económica brutal, una pandemia, fenómenos atmosféricos poco asumibles, una guerra. Eso ha sido su normalidad, ¿no? Y parte de todo eso está ligado a la crisis de los recursos. La crisis económica no hubiera sucedido sin la crisis de los recursos, esta guerra no hubiera sucedido, entre otros motivos, sin la crisis energética. Es al revés, de cómo es la crisis de los recursos, y la crisis de los recursos tiene a su vez que ver con el cambio climático, ¿no? Entonces eso es como lo previsible, que vamos a vivir peor, que estamos viviendo peor, y que ese vivir peor va a ser muy injusto si no nos organizamos para que no vivan peor los que siempre y las que siempre les acaba cayendo, ¿no? Y luego está la parte de lo imprevisible, que es un poco lo que quería contar también en el relato, que supongo que es lo que te ha causado espanto, ¿no? Que es
que realmente no sabemos. Nunca nuestra especie humana ha vivido en una atmósfera con tanto CO2, por ejemplo, y no sabemos lo que puede pasar y no se puede modelar eso porque son demasiadas variables. Entonces no sabemos si mañana nos vamos a despertar y los pájaros van a estar cayéndose muertos porque no sabemos lo que le puede hacer a los seres vivos este cambio gradual y geométrico, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que intentaba era que juntáramos estas dos cosas, lo previsible y lo imprevisible, para pensar que ya no nos podemos quedar tranquilamente esperando a ver cuál va a ser el próximo desastre, ¿no? Belén, tú, como decía antes, estás muy interesada siempre en las relaciones personales, en cómo bueno, la conexión entre personas debería ser el motor que frene determinadas cosas e impulse determinados cambios. ¿Qué opinas del ambiente actual, ¿no?, en el que el discurso político está tan basado en el individualismo, bueno, pues vemos como todo el rato se dice que es malo pagar impuestos? Después de que vimos la transición, que es lo que se decía era todo lo contrario. Vamos hacia una sociedad moderna, solidaria, hacia una economía del bienestar en el que es importante pagar impuestos para que haya una redistribución de la riqueza y que nos acerquemos a algo parecido a la igualdad de oportunidades. Parece que hasta hoy está mal visto decir eso. Te adjetivan inmediatamente, te pueden llegar a llamar comunista por decir algo que, entre otras cosas, está en el espíritu, supuestamente, de nuestra Constitución. Bueno, a mí tampoco me preocuparía particularmente que me llamaran comunista, ¿no? Me parece un honor más que un insulto, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Hay una ofensiva de la derecha bestial, pero además yo creo que también, y ahí un poco me sumo a Gabriela, ¿no? Los medios le ponen el altavoz constantemente, ¿no? Y en cambio dejan de poner el altavoz a otras muchas cosas que están pasando, ¿no? Por ejemplo, este verano ha habido en Covaleda, en Soria, un encuentro de más de 1000 personas jóvenes organizadas, preocupadas por la transición ecológica, porque sea una transición justa. No ha habido nadie que se haya interesado por eso, ¿no? Entonces, como que si oyéramos eso constantemente, que hay muchas cosas que se están haciendo, pues a lo mejor lo otro rebotaba en la mera capacidad política que tengan, pero esa capacidad política la tienen precisamente porque como eso está todo el rato en los medios, pues al final pues hay personas que votan a lo que conocen, pero no pueden votar a lo que no conocen, ¿no? Y yo creo que habría que darle más existencia a esas prácticas de solidaridad que existen y a esas prácticas de organización para mejorar que existen. Y eso es lo que haría, cuando alguien dice hay que pagar impuestos, uno diría ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, es que estoy mostrando otras prácticas, porque si no es, pues tú dices esto y yo digo lo contrario, pero no estás mostrando a qué conduce lo contrario, ¿no? Y no sé, ojalá que se pueda mejorar, ¿no? Pero yo a veces pienso que entre la voluntad política y la capacidad de acción hay una gran tarea, y la capacidad de acción solo se adquiere con muchas personas. La derecha tiene esa capacidad de acción porque lo que tiene son muchos medios. Entonces nosotros lo que tenemos es el número, y nosotras, ¿no? Entonces si no damos espacio a ese número, a que se vea, y si no unimos las 1000 luchas diferentes para que sean una sola, pues al final el que está en la parte de arriba va a seguir estando, ¿no? Pues nada, hay que apretar. Bueno, y allí en la extrema izquierda está un paisano vuestro, valenciano, Paco Cerdá, periodista que ha trabajado en un diario importante de la Comunidad Valenciana, pero que desde hace unos años vive de los libros, de la literatura. Tiene esa suerte, esa fortuna. Él hace bastante tiempo
escribió un libro que se llama Los últimos, voces de la Laponia española, que es uno de los primeros libros que se fijó en este asunto de la España interior o la España vacía, mucho antes de que estuviese en boca de todos, tan de moda, ¿no? Luego también escribió El Peón, un libro sobre uno de los mitos deportivos del franquismo, un jugador de ajedrez infantil, Arturito Pomar, que fue muy utilizado en aquella época por su genio, por sus triunfos. Llegó a jugar contra Bobby Fischer, siendo él un crío, y Bobby Fischer campeón del mundo, ¿no? Y en la revista él ha escrito sobre la memoria, o más bien sobre la desmemoria. Escribe la historia de un maqui que entró por el Valle de Arán, finalizada la Guerra Civil, y que al final, pues, todos estos maquis acabaron muertos o acabaron presos. Y un maqui que escribe una carta a sus padres desde la cárcel. Bona vesprada, en primer lloc. No. A ver, tu micrófono. Sí? No, Sí, hola. Ahora. Ara sí? no. No. Hola? Hola, hola. Hola? Sí? Creo que sí. Ara sí? Sí. Vale. Sí. Hola, bona vesprada a tots. En primer lloc, i moltes gràcies per acompanyar-nos i felicitats, per supost, al diario.es pel 10 aniversari i per tot el treball que fan també des de la delegació de València. Bueno, como comentaba Sindo, me propusieron escribir sobre la memoria un relato literario. Yo puse solo una condición, no estaba en condiciones de exigir condiciones, yo aquí vengo de telonero y a acompañar, pero sí que propuse que mi relato fuera una historia real, no inventada, no ficción, una historia real, de no ficción. Y doy las gracias a esa idea porque me ha permitido conocer la historia de Enrique Carreras, una persona de la que solo tenía una línea de constancia, y era que había estado en la prisión de San Miguel de los Reyes, San Miguel del Reis, y que, bueno, contacté con su familia para ver si podía contar una historia sobre él a través de sus cartas escritas desde la prisión. Enrique Carreras tenía 17 años cuando se enroló como voluntario para luchar en el bando republicano en la Guerra Civil. Estaba en Barcelona, era el año 38 y la cosa pintaba mal, pero él, por sus ideales y los de su familia, se comprometió, se sumó a la guerra y en muy pocos meses ya tuvo que cruzar la frontera como exiliado cuando el franquismo o el bando nacional se apoderaba de la contienda. Acabó en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer con la mala fortuna de que intentó recluirse en un pueblo perdido del interior de Francia para intentar reconstruir su vida, pero la Alemania nazi invadió Francia y la Gestapo lo detuvo. Lo detuvo y estuvo a punto de llevárselo preso, pero pudo él escapar y enrolarse en otra causa perdida. O lo vemos como que Enrique siempre estaba en el lado correcto de la historia o en el lado jodido de la historia para los peones, ¿no? Para aquellos que ponen su vida y su alma al servicio de una causa en la que creen. Bueno, pues Enrique se enroló en la invasión del Valle de Arán, aquella romántica aventura por reconquistar la España de Franco, que acabó, como dice Sindo, con mucha gente muerta y, en el caso de Enrique, en prisión. Pues bien, desde la prisión, queridos papás, así se titula mi historia, porque queridos papás o queridísimos papá y mamá era como escribía y como empezaba cada una de sus cartas. Y me ha llamado mucho la atención en esta historia, que trata sobre la memoria, que trata sobre los ideales, que trata sobre la necesidad de recordar. Me ha llamado mucho la atención el intento de Enrique. En aquel primer momento tenía solo 17, 18 años, un poco más de 20 ya desde la prisión, por intentar disfrazar su dura realidad a la familia. Estoy bien, esto parece una universidad, nos enseñan idiomas, hacemos clases de matemáticas, aquí se come de todo, los domingos cantan, bailan. Quería que no sufriera su familia. Es decir, lo estaba pasando mal, pero no se permitía el lujo de hacer sufrir a los demás. Eso con el tiempo fue cambiando, y a lo largo de esas cartas, que yo intento reproducir en algunos de los fragmentos de la historia, se ve cómo las fuerzas empiezan a desfallecer, ¿no? Cómo los años pesan para el preso y cómo aquel que fue detenido tras la invasión del Valle de Arán, que fue torturado, que
oyó en la prisión de Zaragoza, de Torreros, cómo antes de que ejecutaran al amanecer a algunos de sus compañeros de celda gritaban «¡Viva la República!» por medio de los pasillos. Esos ideales ya no eran suficientes como para mantener en plenitud la alegría. Y bueno, es una lección, yo creo, de vida y es una lección también de memoria. Tú preguntabas al principio por algunos de los temas, ¿no?, del ideario o del interés del diario.es. La memoria es uno. Y creo que con la memoria pasa una cosa curiosa, y es que hay una confusión de partida. La memoria, a mi juicio por lo menos, no tiene que ver tanto con el pasado. La memoria es una cuestión del presente. Decía San Agustín que hay 3 tiempos. El presente de las cosas pasadas, que es la memoria, el presente de las cosas presentes, o sea, hoy, y el presente de las cosas futuras, que el futuro no existe, pero esas utopías, esas imaginaciones, esas invenciones, esa forma de construir un mundo mejor que tanto preocupa a mis compañeros de mesa, todo es presente. Bueno, pues la memoria tiene, creo que ahora mismo, una ambivalencia. Por un lado, es el momento de reconstruir ese pasado, de crear otro pasado que nos fue hurtado, que nos fue robado, que nos fue censurado, que ahora mismo quizá oscila entre el olvido y el desinterés. Y por otro, y lo dice un apasionado de la memoria, un apasionado de la historia, creo que corremos el peligro de que la memoria se convierta en una especie de refugio ante la ausencia de futuro. Las cosas están mal, la gente no sabe qué va a pasar en materia climática, en materia laboral, en materia de derechos, y la gente se refugia en el cobijo de la memoria, en esas, por llamarlo de alguna forma, en esos valores seguros que tanto gustan aparte de la izquierda. Enzo Traverso creo que tiene, creo no, porque lo he leído, tiene un libro maravilloso que se llama Melancolía de izquierda, y es uno de los peligros, creo, de las opciones de progreso ahora mismo, ¿no? Refugiarse en el valor seguro de la memoria y renunciar a construir ese nuevo futuro, esas utopías que ahora mismo están más jodidas que nunca. Y creo que si el pasado tiene alguna utilidad, que tiene muchas, y la historia de Enrique refleja algunas, creo que es servirnos de guía para conseguir un mejor presente. Y ese es el papel principal, la función primordial de la memoria, a mi juicio. Estás hablando de pasado. Juego en casa y no tiene mérito. Has traído a la clase. Estás hablando de pasado y creo que tienes entre manos un libro que se llama 14 de abril, que se va a titular 14 de abril. Pero esto no era una cuña publicitaria, ¿eh? No, pero cuéntanos. Vale. Es que, ¿sabes qué pasa? Que somos un poco republicanos. Bueno, eso está bien. ¿Lo ves? Y yo no soy de Valencia. Sí, tomando un poco el espíritu del peón, mi anterior libro que se fijaba en esos peones de la historia, en esas personas que explican las grandes ideologías y que mueven la historia real, tuve una idea, no sé si peregrina o no, que se publicará el mes que viene en Libros del Asteroide, y es ¿qué pasó el 14 de abril? Vale, la República, la guerra no. La República no, el Día de la República. ¿Qué pasó desde que amaneció hasta que se apagó el sol del 14 de abril? ¿Qué pasó en todos los sitios de España? Y sobre todo, ¿qué pasó con aquellas personas que la historia simplemente les dedicó 3 líneas de un periódico al día siguiente? Personas como Emilio, un pobre encuadernador en paro, que fue la última víctima de la monarquía de Alfonso XIII, justamente en una manifestación republicana. ¿Qué pasó con una pescadera de A Coruña, o de Vigo, mejor dicho, que perdió la vida por unas manifestaciones que estaban ocurriendo aquel día? ¿Qué pasó con el asistente principal que tenía el rey Alfonso XIII y que le hacía las maletas y que tenía que pirar al exilio? ¿Qué pasó con todas aquellas anónimos, peones, olvidados, la minúscula de la historia del 14 de abril? Bueno, y ese es un poco la aventura de mi próximo libro. Intentar reflejar el panorama emocional, el paisaje emocional, la letra minúscula de aquel día que fue traumático, en el buen sentido de la palabra, porque moría una España y nacía otra, y ahora que en algunos países cercanos despiden a una reina, bueno, pues aquí despedimos a un rey y pasaron cosas, la verdad es que muy desconocidas. Aquí los despedimos vivos. Eso es buena señal. Hemos avanzado. No digo más. Pues muchas gracias, Paco. Hay una cosa que se me ha olvidado decir. En la revista, vamos a aplaudir a Paco, por favor. En la revista tenemos también un cómic. Sale Ignacio Escolar
salgo yo también en el cómic, por cierto, si hay alguna admiradora por ahí. ¿La firmas? Es un cómic, sí, puedo firmar, un cómic sobre la historia del diario.es, hecho por Darío Adanti, que es fantástico. Bueno, oye, muchas gracias, Paco, muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Isaac, muchas gracias, Belén. Espero que os divirtáis. Va a haber muchas cosas interesantes, pero también divertidas esta tarde, esta noche, mañana y hasta el sábado, para celebrar los 10 años de la comunidad de lectores del diario.es y los 10 años del trabajo de todos mis compañeros del periódico, que de verdad son todos fantásticos y fantásticas. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. El diario.es es único. Hacemos periodismo independiente, honesto.